Gracias Juan y gracias hombres por hacer de ese tiempo tan espectacular de adoración mientras alabamos a Dios. Siempre es un privilegio venir delante de los hombres que están preparándose para el ministerio, para hacer, para hacer avanzar lo que han sido llamados a hacer. Y pensé en esta mañana que sería bueno hablar con ustedes lo que define mi entendimiento del ministerio, no de una perspectiva personal, sino ministerial. La iglesia está en un tremendo crisis de identidad, estilos cambiantes, métodos cambiantes, sentimentalismo, teologías débiles. Todo afecta a la iglesia, las definiciones de lo que es la iglesia. Están dominadas por el sentimentalismo, por la personalidad. El sentimentalismo de algunas iglesias, el narcisismo de otras iglesias. No hablan bien de la iglesia, todas estas cosas. Sin embargo, ¿cómo debemos pensar nosotros acerca de todas estas cosas? Acerca del liderazgo de la iglesia. Una manera muy útil de hablar acerca de esto es ir a la definición que tenemos en la revelación de la Escritura. Me refiero a la teología de la iglesia, que está explícitamente revelada en la Escritura. Y creo que nos ayuda mucho si pensamos en la iglesia en términos diferentemente, sino que hablemos del reino de Dios. En Colosenses capítulo 1 se nos recuerda que Él nos liberó del dominio de las tinieblas, versículo 13, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios nos ha transferido hacia el reino sobre el cual su Hijo es el Rey. Y es en Él que tenemos redención, el perdón de los pecados. Debemos pensar en la iglesia como el reino donde Dios reina. La iglesia es el reino caracterizado por, como dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Somos llamados a servir en el reino. La iglesia verdadera pertenece a Dios y somos sus siervos o sus esclavos. Mientras pienso acerca de la iglesia, siempre estoy al tanto de que estoy funcionando como alguien que ha sido escogido por el Rey mismo para servir en su reino. La iglesia es su reino. Eso es una realidad que es muy definitiva. Cuando hablamos acerca de la iglesia y pensamos del reino y pensamos que es lo mismo, limita a la iglesia, a aquellos que son parte de la iglesia. Yo no estoy confinado ni motivado por preferencias de la cultura. Las encuestas no definen la naturaleza del ministerio. Las expectaciones no sirven de nada. No sirven las encuestas del público, lo que opina la persona. Nada de todo esto es relevante para el reino de Dios. El reino de Dios está delimitado por lo que dice la Escritura. ¿Qué es el centro y qué es la circunferencia del reino? Es lo que la Biblia dice. Así que, ¿qué es lo que guía el ministerio pastoral? Pensando en términos de Dios y todo lo demás. Y esto es la teología.
somos llamados a un ministerio guiado por la teología. Incluso la exposición de la Escritura tiene su propósito de exponer verdades proposicionales, que es en esencia teología. Y hay 5 doctrinas fundamentales que siempre he visto como definitivas y que definen mi ministerio. Son los pilares esencialmente a las cuales aferrarse y las cuales sostienen el reino. Esta podría ser una serie larga, pero vamos a tratar de hacerlo durante este sermón. Veamos la primera, el reino y la soberanía, o si prefieren, la iglesia y la elección. La iglesia y la elección. La doctrina fundamental es la doctrina de la elección, en que Dios es soberano sobre su reino y es Él el que decide lo que pasará en su reino. Es Él el que pobla su reino según su gracia. El reino y la soberanía, la iglesia y la elección. Mateo 16:18. Yo también te digo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia será edificada. Entendemos esto no solo de este pasaje, sino de Juan 6 también. Todo lo que el Padre me da, os entregaré. Esto es lo que define, es el inicio de nuestra comprensión acerca de la iglesia, es el reino de todos aquellos que han sido escogidos y soberanamente llamados y puestos y colocados en Cristo. Y eso es lo que hace que vengan a ser los miembros del reino. Busquen conmigo Tito 1, 1 y 2. Pablo, siervo de Dios. Y esa es otra manera de que reconozcas a ti mismo como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esa es una declaración explícita que tu propósito es traer la verdad a los elegidos para que ellos puedan creer. Traer la verdad a los escogidos para que puedan creer, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Pablo dice, soy esclavo de Dios, y mi esclavitud se define como ser un apóstol o un enviado por Cristo Jesús para traer la verdad a los escogidos, para que puedan creer y venir a ser santos y recibir vida eterna, porque este es el plan que Dios determinó y prometió desde antes de la fundación del mundo, literalmente desde antes que el tiempo comenzara. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Nuevamente el Señor está edificando su iglesia y estamos ahí para predicar el Evangelio, para que los elegidos puedan escuchar y creer y sean llamados eficazmente por medio del Evangelio y por medio del Espíritu Santo. Sean llamados a la iglesia y al reino. Vamos a Juan, capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Verso 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno.
así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos lo guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero deseo que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. En repetidas ocasiones ora por aquellos que el Padre le ha dado. Nuevamente esto es explícito. Estas son las mejores noticias que un predicador fiel puede decir. Que las vidas eternas de las vidas no dependen de tu habilidad. Dependen solamente de la obra soberana de Dios. Esto es reconfortante de una manera maravillosa. Leamos Romanos capítulo 8. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. Los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. No solo los ha predestinado para ser regenerados y llamados, sino para ser perfeccionados en la imagen de Cristo. Así que a todos los que ministres y sirven, serán como Cristo en gloria. Esto es triunfo al nivel más alto. Los predestinó conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nada puede cambiar esto, como vemos que dice más adelante. Nada, absolutamente puede cambiarlo. Entender esto es fundamental para el ministerio pastoral. La iglesia y la elección, es importante que lo entendamos, el reino y la soberanía. Vayamos a 2 Corintios 2, versículos 12 al 17. Aquí está Pablo lidiando con dificultades en el ministerio pastoral con la iglesia de Corinto. Pero noten cómo lo mira él. Versículo 14. A pesar de todo lo que está sucediendo, pero gracias a Dios, da gracias a Dios, porque Dios siempre nos guía en triunfo en Cristo y se manifiesta en nosotros. Dice que en Cristo nos lleva siempre en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Para aquellos que están siendo salvados, los elegidos, es un aroma de vida a vida. Para los que no lo son, para los que se pierden, es un aroma de muerte a muerte. ¿La vida de quién podría tener tanto impacto? Esa es la pregunta. Este es un llamado más allá de nuestra imaginación. Cada persona que te escuche podrá escuchar un aroma de muerte a muerte o un aroma de vida a vida. Cuando pensamos acerca del ministerio y el reino, Dios es el que obrará. La segunda doctrina, que es crítica en mi entendimiento de ministerio pastoral, es la iglesia y la identificación. Primero fue la iglesia y la elección, y ahora será la iglesia y la identificación, que es otra manera de decir el reino y la sustitución. Es la doctrina que identifica a cada creyente con la persona de Cristo Jesús.
no estoy lidiando solo con personas. Estoy lidiando con Cristo en su gente y con su gente. Hace muchos años, cuando por primero comencé a estudiar el libro de Mateo, y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 18, versículo 1. Queremos leer un par de pasajes. Mateo 18. Los discípulos vienen a Jesús y dicen: ¿quién es el más grande? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Y se refiere a aquellos que muestran esa fe como un niño, esa fe que salva. Así que debemos recibir a todo el que es como un niño. El que recibe a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí. Cuando mire a la gente a la cual usted ministra, dése cuenta que Cristo mora en ellos, que Él está vivo en ellos, que recibirlos a ellos es recibirlo a Él. Como tratas a tu gente es como tratas a Cristo. Y luego en el versículo 6 hay una advertencia severa. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le será que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Sería mejor que murieras una muerte terrible que alguna vez hacer que uno que pertenece a Cristo tropiece. Eso pone el estándar muy, muy alto. ¿De cuántas maneras tú crees que tú como pastor puedes hacer a alguien tropezar? De muchas maneras. Enseñando error, no enseñando todo el consejo de Dios, no dando un ejemplo, no mostrando compasión y amor. Amor y compasión que Dios muestra para los suyos. Ay del mundo, versículo 7, por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esta fue una experiencia muy difícil en mi vida. Yo estaría mejor vivir de cualquier otra manera que hacer que alguien tropiece en la fe. Así de grande es la responsabilidad que Dios ha puesto. Hubo un momento aterrador cuando comencé a entender esto. Alguien vino a Muri y dijo que su congregación era muy pequeña. No necesito más gente por la cual ser responsable. Así que cuando estés listo para recibir más gente, tendrás mucha más responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado. Es una gran responsabilidad estar por 48 años guiando un grupo de gentes y tener cuidado de no hacer tropezar a nadie. Si tu mano o tu pie es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Versículo 8. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Versículo 10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que los ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles asisten a los santos y debemos estar preocupados por eso, porque el Señor se preocupa de los suyos y los cuida y los protege.
son todos los que le pertenecen al Señor, son de Él y son suyos, y los cuidará y los protegerá. Vamos a Hechos, Hechos capítulo 20. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. El recordatorio es claro. El precio fue su propia sangre. El precio con el cual compró su iglesia fue su propia sangre. En 2 Corintios 5 se nos recuerda la muerte sustitutoria de Cristo. La identificación del creyente con Cristo se traza al pacto abrámico que vimos el domingo en la mañana. La simiente prometida se refiere a Cristo. El pacto abrámico se resuelve en Cristo. La semilla no es algo colectivo, se refiere a uno, al Mesías. Abraham entendió esto cuando Dios le dijo que le daría una simiente y que aunque tendría muchos descendientes, que todo esto apuntaría a Cristo, y todos los que están en el cielo estarán en Cristo y están en Cristo. Gálatas 2:20. Estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que estar conscientes de todo esto, incluso con los más pequeños. Tenemos que tener cuidado de no hacerles tropezar. En Efesios 4, versículo 11, la responsabilidad pastoral se define. Versículo 4, capítulo 4, versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Cuando cada creyente viene a ti, es como que si Cristo viene a ti porque Él habita en la vida de cada creyente. Y no podemos hacer que ellos tropiecen, y debemos ayudarles a que crezcan a la plenitud de la estatura de Cristo, como individuos, y como muchos individuos. Entonces tienes una iglesia, algo colectivo que manifiesta la gloria de Dios. No podemos separar a la gente, al pueblo de Dios de Cristo, incluso el más pequeño. No menosprecies a nadie. Entonces, la iglesia y la elección, la iglesia y la identificación. La tercera doctrina, que es muy importante para mí, es la iglesia y la purificación, o el reino y la santificación. El reino y la santificación. Segunda de Corintios 7:1. La santificación es el llamado de todos nosotros. Es lo que nos debe definir. Es nuestra responsabilidad. Eso es lo que vemos en Efesios 4, de traer a todos los creyentes a la estatura de Cristo. Esa es la obra de santificación.
La santificación es el Espíritu Santo haciendo que nos parezcamos cada vez más a Cristo de manera consistente. Somos santificados por su palabra, por su verdad, porque su palabra es verdad. Uno de los objetivos, veremos, de la oración y de la santificación en la oración de Mateo 6. Y dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo viene el reino a la tierra? ¿Cómo es que viene a la esfera de los redimidos? ¿Cómo es posible que venga a la tierra así como está en el cielo? ¿Qué está haciendo la asamblea de los redimidos en el cielo? Están alabando a Dios, exaltando a Cristo, expresando adoración santa, en santidad perfecta. Eso debería venir. Eso es lo que están haciendo, por lo que se están caracterizando en ese momento. La iglesia debe buscar la santidad, debe perseguir la purificación. Esta es una doctrina que contemporáneamente está ausente. Un deseo que consuma por una santidad, por estar separado del mundo, no está ahí. De hecho, es tan serio en la vida de la iglesia que la primera instrucción que se dio en Mateo 18, versículo 15, dice, si tu hermano peca, ve y confróntalo, repréndelo a solas, dice. Si no te escucha, si te escucha has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres, versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escucharlo a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Tenemos que tener cuidado también de otros miembros de la congregación que puedan hacer que otros tropiecen. La primera instrucción a la iglesia, Mateo 18, tiene que ver con lidiar con el pecado. Estábamos hablando el otro día acerca de una iglesia que tiene 200 años de edad. Está en nuestro país. Y solo ahora, y hoy por primera vez en 200 años, han decidido que necesitan practicar la confrontación del pecado como se describe, como se expone en la Escritura. Cuando yo crecí, nunca vi una iglesia que hiciera eso. En la iglesia de mi padre, de mi abuelo, crecí alrededor de pastores y nunca escuché acerca de esto, de la disciplina de la iglesia. Y cuando vine a Grace y dije que lo vamos a hacer porque está en la Escritura, le dijeron, vas a vaciar la iglesia, no puedes hacer esto. Y lo opuesto sucedió. Porque los que verdaderamente aman a Cristo, aman lo que está correcto, lo que es virtuoso y lo que es santo, sucedió exactamente lo contrario a lo que pensaban. Somos llamados a la santidad. Eso es tan ajeno en mucho de lo que vemos en la así llamada iglesia de hoy en día. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El llamado a la santidad. ¿Qué significa eso en el sentido pastoral? Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 12.
Esta es la respuesta pastoral a esto. Versículo 20, 12, 20. Porque temo que quizás cuando yo vaya halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Me temo que habrá pleitos, celos, enojos, rivalidades, disputas, difamaciones, chismes. Temo que cuando os visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Esta es la tercera vez que vengo a vosotros, 13:1, por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgará a todos los santos. Haciendo referencia a Mateo 18. Dije previamente, versículo 2, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Esa es la tarea pastoral. Esa es la tarea pastoral. Si está buscando evidencia de Cristo que habla en mí y el poder de Dios, ahí está la prueba. Yo confrontaré tu pecado. Hablando de pecados de desunidad, de desunión, impureza y herejía. La iglesia y la purificación, el reino y la santificación, ese es el tercer pilar para el ministerio pastoral. El cuarto es la iglesia y la revelación, o el reino y la escritura. La iglesia y la revelación, o el reino y la escritura. Y para esto, tal vez deberíamos de escuchar las palabras de Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es columna y sostén de la verdad. Siempre es acerca de la verdad. Y en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 5, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración, versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos, será un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Eso es lo que es el ministerio. Es un alimentarse, un nutrirse constantemente de la palabra de la fe, las palabras divinas de Dios, como están escritas en su palabra. Más adelante en el capítulo 4, versículo 11, esto manda y enseña. Versículo 13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Lee las Escrituras, aplica las Escrituras. No descuides el don espiritual que está en ti, versículo 14, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Persevera en estas cosas, versículo 16, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Este es el propósito mismo del Evangelio. Amo lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Santiago dice que no hayan tantos maestros. Tito 2:15 nos recuerda el tono en la que hablamos. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. ¿Cuál es nuestra responsabilidad pastoral? Predicar la palabra, predicarla consistentemente.
Predicar la Escritura es el camino más puro hacia la adoración, es el camino más puro hacia la santificación en el ministerio. Entonces, la iglesia y la elección, la iglesia y la identificación, la iglesia y la purificación, la iglesia y la revelación. Y un último punto. Es otro de los pilares que ha sido tan importante para mí. Digamos que es la iglesia y la restauración, o el reino y la segunda venida, es nuestro quinto punto. El primero fue la iglesia y la elección, el segundo la iglesia y la identificación, el tercero la iglesia y la purificación, el cuarto la iglesia y la revelación, y el quinto la iglesia y la restauración. Parece que hoy en día la escatología ha sido empujada, ha sido relegada al último lugar. No puedes pensar en que Dios es honrado si no eres fiel. Si comienzas a enseñar el Antiguo Testamento, comienzas a enseñar la salvación del Señor en el Evangelio, comienzas a enseñar y edificar la iglesia, pero te olvidas de enseñar la revelación de Dios, la glorificación de Dios. El final de la historia importa, es importante. Un libro que es importante para interpretar es Apocalipsis. Es simple. Es tan cronológico que es imposible perderse. Tienes la iglesia en el capítulo 1-3, luego vas al cielo. Hay una explosión en la tierra que termina con el reino de Cristo viniendo por 1000 años, reinando. No se requiere ninguna habilidad especial, es simple. Si crees la Biblia, debes creer lo que dice el Apocalipsis. El texto es claro, no tienes que inventar nada, solo tienes que leerlo. ¿Por qué importa? Es importante. Importa primero porque yo no tengo que arreglar el planeta. Tú no puedes arreglar el mundo por más que quieras. El otro día Mark Tatlock me dio un fósil de 10.000 pies en Líbano, de un pez del diluvio. Una pequeña sardina de la época de Noé. Tiene un diente de un mastodonte que fue encontrado en el norte de Rusia. Que tenía plantas tropicales en su estómago. Este planeta es de corto tiempo, tiene un par de años nada más, un par de miles de años nada más. No necesito protegerlo, ese no es mi llamada. No necesito arreglar la cultura no puede ser arreglada. Solo necesito predicar el Evangelio y edificar la iglesia. Eso no quiere decir que voy a dañar las cosas. No queremos empeorar las cosas. Trata lo mejor que puedas de tratar la creación de Dios de una manera respetuosa. Pero cuando nos ponemos como ministros de Dios a abogar por causas sociales, causas de este tipo, estamos perdiendo nuestro llamado principal. Todo lo que queda hoy parece en algunas denominaciones es evangelio social. Ahora tenemos a los evangélicos haciendo justicia social, el medio ambiente, el clima. No podemos arreglar el planeta. No se puede arreglar y no podemos cambiar la cultura. No hay ningún mandato para arreglar la cultura. La cultura es lo que es. Y está totalmente bajo el control soberano de Dios. Romanos 1 dice que la
ira de Dios se revela, y cuando la ira de Dios se revela, los entrega a una revolución sexual, inmoralidad, a una inmoralidad sexual. Y luego de la revolución sexual, están en una revolución homosexual. Y el tercer paso es que Dios les da una mente reprobada. Yo solía preguntarme, ¿qué es una mente reprobada? Eso es cuando sabes si no eres un hombre o una mujer y estás tan convencido que no eres lo que eres, que literalmente quieres crear leyes para proteger tu pecado. Dios está en control de todo esto. Todo lo que vemos ahora, eso está claro en Romanos 1. Si comenzamos a hacer toda esa pecada nuestra causa social, nos perderemos en nuestra responsabilidad principal, en nuestro llamado principal. Esa gente lo que necesita es el Evangelio, no leyes. Lo que importa es que sepamos que Él viene pronto, que creamos en la segunda venida y que lo esperemos. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Es importante que la iglesia sepa esto. Que no tengamos miedo porque Él viene, sino que anhelemos que Él venga. Estamos viviendo en el final de la era, por supuesto. Siempre me da cuando hay un par de desastres, comienza la gente a decir que es el final del mundo y todo esto. Siempre ha sido así. El rapto de la iglesia es un evento sin señal. Los eventos que dice la Escritura pasan después de que la iglesia ha sido tomada. Pero es importante que nosotros enseñemos a la gente a vivir a la luz de que Cristo vendrá y que Él restaurará este planeta, que Él traerá paraíso nuevamente y que Él creará una tierra nueva y un cielo nuevo. No debemos arreglar la cultura, no debemos arreglar el medio ambiente. Es un planeta desechable. Está supuesto para ser usado como una expresión de la bondad de Dios hacia nosotros. No abusamos de Él. Pero ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es el Evangelio de Cristo Jesús. Y el Señor viene. Piensen en lo que le dijo Jesús a los discípulos. En Mateo 24-25. Están viendo al templo. Y Él está hablando acerca de su retorno. Está dándoles toda clase de detalles de lo que sucederá cuando Él regrese. Incluso entonces, 2000 años atrás, Él quería que ellos vivieran a la expectativa de un inminente regreso de Él. Nuestro Señor viene a juzgar, viene a salvar, viene a reinar, viene a establecer su reino milenial con nosotros. Debemos persuadir a los hombres por lo que viene ese juicio, pero también debemos dar esperanza a los creyentes. La esperanza no está en alguien que resuelva o que arregle el planeta, sino en que Él regresará. Así que cuando piensen en ministerio pastoral, piensen en doctrina, doctrina de la elección, doctrina de la identificación, doctrina de la purificación, doctrina de la revelación y doctrina de la restauración. Estas no son flexibles, son realidades inamovibles que deberían ser los pilares de nuestro ministerio. Padre, damos gracias que hemos podido compartir estas verdades de tu palabra. Y Señor, entendemos que
Tenemos un llamado santo, un llamado alto, un llamado que está más allá de nuestras capacidades. Estamos completamente inadecuados, Señor, pero tú has hecho que triunfemos en Cristo y nos gozamos en esto, Señor. Te damos gracias que has tomado estas vasijas de barro, Señor, y has puesto en nosotros el Evangelio de gloria de Dios brillando en el rostro de Cristo Jesús, y nos has dado el privilegio de proclamar esto y de guiar a tu iglesia, tu reino, y que siempre sepamos que este es el reino de Dios en el cual servimos. Nosotros somos los súbditos del gran rey que compró a su gente con su sangre, por quienes murió y por quienes vive y a quienes preserva y a quienes glorificará. Que siempre tengamos en mente la responsabilidad de estas personas que pertenecen al gran rey y que los tratemos como tratamos a Cristo cuando viene a nosotros en ellos. Que seamos fieles a pesar de las tendencias de lo que venga, de métodos nuevos, nuevas ideas. Que seamos fieles a estos pilares inamovibles en el ministerio. Que cumplas tus propósitos a través de nosotros. Te lo pedimos de manera humilde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.